Les agradecemos su interés por estar participando en esta convocatoria para designación de vocalías de las juntas distritales y municipales que nos apoyarán en la elección de diputaciones y ayuntamientos en el Estado de México el próximo año. Iniciamos esta entrevista siendo las 16 horas con 0 minutos del día 11 de diciembre de 2023. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y me acompañan en este grupo de entrevistadores el licenciado Efraín García Nieves, encargado de la Dirección de Administración, y el maestro Darío Llamas Pichardo, coordinador técnico del secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, quienes fuimos designados por acuerdo de la Comisión Especial para Vinculación con Órganos Desconcentrados de este instituto. Esta entrevista es en panel por competencias y nos va a permitir conocerlos a mayor profundidad y advertir en ustedes las competencias necesarias para un desempeño exitoso, eficaz y eficiente de las actividades que en su caso se les encomienden y que éstas se realicen en apego estricto a los principios rectores de la función electoral. Iniciaríamos con la formulación de preguntas, mismas que serían para los tres, y les pediría que contesten en el orden que se les irá indicando. Y también solicitaría que en sus respuestas se incluyan, de acuerdo a su experiencia en diferentes ámbitos de responsabilidad y de manera muy concreta, qué ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron y el resultado que se obtuvo de la situación que consideren que representa más sus competencias. En primer lugar, le doy el uso de la voz al licenciado Efraín García Nieves, quien les formulará la primera pregunta en esta primera ronda. Muchas gracias, consejera. Buenas tardes. Voy a formular la pregunta y enseguida les indico el orden para responder. El planteamiento es el siguiente. Relate alguna ocasión en que tuvo que colaborar con personas de personalidad y opiniones muy distintas a la de usted. ¿Cómo logró coordinar esfuerzos con ellos para fines laborales? Y considera que logró superar las diferencias y trabajar en equipo. Tienen hasta 2 minutos y el orden para responder en primera instancia le pediría a Irving si nos puede realizar su intervención. Gracias, buenas tardes. Yo creo que sería en mi última experiencia como docente. Tomé el puesto por un llamado que me hizo el director de una institución para tomar un grupo cuando faltaban 2 meses para finalizar el semestre. Habían tenido bastantes problemas con cambio de profesores, tuvieron 2 cambios y fue para una materia en la que en realidad no soy un experto, sí tengo conocimiento, que fue informática. Y fue como una emergencia. Entonces lo que llegué fue con el acuerdo de que el grupo tendría que estar en el entendido de que tenían que aprender en ese poco tiempo, tenían que entregar trabajos, evidencias y tenían que ser evaluados. Entonces, pues tuve que buscar acuerdos con ellos. No todos estaban en la misma sintonía de tener el ritmo de trabajo. Prácticamente ya querían que se les firmara cualquier calificación y terminar en conjunto con las autoridades de la escuela y con los alumnos, porque formamos un equipo de trabajo donde su opinión también contaba. Decidimos tomar una plataforma en línea que aplica cursos y conocimientos sobre la materia y trabajar en equipo todos para lograr, y al final, para nosotros, para mí como docente y para las autoridades de la escuela, lo más importante es que en realidad no fuera un semestre perdido, que sí aprobaran y que aprendieran también. Y prácticamente logramos que en 2 meses aprendieran lo más básico, lo más importante, lo esencial del semestre. De acuerdo, gracias, Irving. Ernesto, por favor, su intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente a mí en el último proceso electoral me tocó 2 compañeros que ya habían sido vocales ejecutivos y efectivamente ya ellos tenían una forma de haber trabajado y era muy distinta entre nosotros tres, la forma de desempeñar cada una de nuestras labores. Y eso en la oficina eventualmente generó un poquito de choque. Entonces, en el sentido de que teníamos opiniones muy diferentes de cómo ejecutar las tareas, pero lo pudimos afrontar a través del diálogo y sobre todo
con la colaboración del personal que nos apoya, porque a final de cuentas teníamos que cumplir una meta, que era entregar las diversas etapas del proceso electoral, y concluyo que nos fue bien porque para nuestra calificación que nos hace el instituto, salimos calificados de manera satisfactoria. Entonces ahí consideré que la manera en poder afrontar esta situación que se presentó fue a través del diálogo y de ceñirnos a que teníamos que cumplir objetivos y metas. ¿Sería cuánto? Muy amable, gracias Ernesto. Misael, por favor, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Creo que en mi experiencia nunca he tenido grandes diferencias de pensamiento con otros compañeros, pero sí he tenido diferencias, por ejemplo, de generacionales, digamos. En mi último empleo, o bueno, más bien uno de mis últimos, que trabajé en el INEGI, en el Censo Económico del 2019, yo tuve muchos compañeros que ya eran, pues, algo grandes y teníamos diferencias, por ejemplo, en el uso de la tecnología. Para muchos de ellos era mucho más fácil, por ejemplo, trabajar en papel que trabajar a computadora. Entonces, lo que yo hice en esa situación es que me ofrecía darles un pequeño curso de computación, y porque ahí ya trabajábamos con tabletas. Entonces, a mí lo que se me hizo un poco, pues para organizar nuestro pequeño grupo, era que todos supiéramos un poco más acerca de computación y así trabajar más en equipo. Y yo creo que eso fue, pues, la acción que realicé para intentar trabajar más en equipo, y el resultado fue que algunos de ellos se trabajan más en Excel, por ejemplo, y las tareas se hicieron un poco más dinámicas, por así decirlo. Creo que esa ha sido mi experiencia en la que he tenido como diferencias, por ejemplo, en este caso generacionales, más que de pensamiento. Gracias, Misael, muy amable. ¿Sería cuánto, consejera? Gracias. Gracias, licenciado Efraín García. Tiene el uso de la voz el maestro Darío Llamas. Muchas gracias, consejera. Buenas tardes. Les voy a plantear la pregunta. Por favor, cuénteme acerca de alguna situación complicada en sus trabajos anteriores en la que haya convencido a alguien de difícil trato para que hiciera algo que usted consideraba importante. ¿Qué estrategias utilizó para convencer a esta persona y lograr su colaboración? ¿Y cuál fue el resultado? Por favor, Misael, podríamos comenzar con usted y tiene hasta 2 minutos para responder, si es tan amable. Pues creo que fue siguiendo la pregunta, creo que fue en mi anterior proceso electoral, de este año. Yo fui capturista y había algunas cuestiones ahí con la capturista en conjunto. Entonces, el hecho de dividirnos como las tareas, yo creo que a eso lo pondría como alguien de difícil trato, porque era quizás alguien que no quería como acatar bien las tareas. Entonces, pues creo que el diálogo es importante en este tipo de soluciones, el diálogo y las buenas palabras. Y las situaciones complicadas es básicamente, pues, los días importantes, ¿no? El día de la jornada, el día del cómputo, que son los días que para nosotros eran las tareas, digamos, un poco más pesadas, más complicadas. Entonces, el hecho de dividirnos el trabajo se resolvió en ese momento con un buen diálogo, con un buen trato, y sobre todo eso, yo diría. Muchas gracias, Misael. Ahora, si por favor Ernesto nos comparte su experiencia, igualmente cuenta hasta con 2 minutos para responder. Adelante, por favor, Ernesto. Gracias, sí, con gusto. Recuerdo mi primera oportunidad como vocal en el Instituto Electoral fue en el proceso de 2014.
Y no fue precisamente que tuviera, por ejemplo, una situación en particular con una persona, sino que sí nos tocó un proceso junto a mis dos compañeras vocales, en donde los representantes eran muy hostiles con nosotros. Y esto era derivado de que en 2012 aquí en el municipio de Melchor Ocampo, los resultados fueron muy cerrados, fueron abajo de 45 votos entre el primero y segundo lugar. Entonces, ya las representaciones partidistas tenían una mala percepción de nosotros como instituto. Entonces nosotros, como estrategia, como equipo de trabajo con mis compañeras vocal ejecutivo y de capacitación, que en aquel entonces todavía éramos 3 vocales en las municipales, nos aperturamos mucho al diálogo con las representaciones partidistas, transparentamos como lo hace el instituto y de alguna manera les hicimos llegar toda la información para que ellos estuvieran con certeza sobre los trabajos que se iban a ir realizando durante el proceso electoral. A mí me quedó la satisfacción de que en ese proceso, cuando ya se culminaron los resultados y se entregaron las constancias, las propias representaciones nos reconocieron el esfuerzo que habíamos hecho y nos brindaron una felicitación. Entonces creo que ese fue el momento que creo que superamos de manera satisfactoria en este sentido. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Ernesto. Finalmente, Irving, lo molestamos para que nos comparta, por favor, su experiencia. Cuenta hasta con 2 minutos para responder, por favor. Gracias, no es ninguna molestia. Pues debe ser en mi actividad actual como reportero. Todos los días me toca enfrentar situaciones de ese tipo en la región sur del Estado de México. A veces en las zonas metropolitanas les parece extraño, pero los actores sociales y los funcionarios no están tan dispuestos a brindar información que se les solicita. Entonces, ahí debe entrar la aplicación del método clásico, que por algo es clásico, yo siempre lo aplico, la dialéctica. Tenemos 2 puntos que están contrapuestos y de ellos hay que extraer una síntesis. Tenemos la tesis, la antítesis, y la síntesis siempre es un juego, un mecanismo de negociación, de aceptar partes de la otra parte, pero también incluir nuestras ideas propias, y creo que con esa aplicación siempre se logran resultados, porque siempre se saca como un plus, pues una idea nueva. De 2 ideas contrapuestas siempre se saca una tercera, que tiene los aportes de una y los aportes de la otra, y así creo que resulta más valioso y se puede aplicar en la vida diaria y en la vida laboral. ¿Es cuanto, Irving? Es cuanto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Consejera, hasta este punto concluye mi participación. Estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Y bueno, finalizaríamos esta entrevista con esta tercera ronda, en donde podrían ustedes compartirnos alguna situación en sus trabajos anteriores en donde hayan estado a cargo de un equipo de trabajo y que se les había encomendado alcanzar un objetivo determinado. Si nos pudieran compartir cómo lograron que las demás personas a su cargo aceptaran las estrategias que ustedes plantearon para lograr y cumplir con un resultado positivo en la actividad que se les encomendó. Tiene hasta 2 minutos para responder, Ernesto. Gracias, buenas tardes, consejera. Yo recuerdo el proceso de 2021, conformamos un excelente equipo y muchos de ellos eran sus primeras experiencias en materia electoral. Lo que conjuntamente hice con mi vocal ejecutivo en ese momento fue entender las habilidades o aptitudes que tenía cada uno con independencia del cargo que ellos tuviesen. Y con base en eso hicimos un planteamiento, sobre todo explicarles a ellos cuál es el objetivo y el por qué se tienen que ejecutar las tareas que nos encomiendan en el instituto y cuáles son los objetivos generales. Una vez que ellos entendieron eso, hubo un fuerte compromiso con la oficina, con el instituto de parte de ellos, porque
llegó un momento en el que el trabajo es muy pesado, sobre todo en el mes de mayo y la semana de la jornada electoral y la etapa de resultados. Entonces, creo que el compromiso y que ellos sintieran esa importancia que nosotros les dábamos a la ejecución de sus trabajos, creo que eso nos llevó a mi compañera y a mí y al equipo de trabajo que conformamos en ese momento a cumplir el objetivo de entregar una elección sin ninguna complicación y pues todo con estricto pego a derecho. ¿Sería cuánto, consejera? Muchas gracias, Ernesto, por tu respuesta. Irving, te escuchamos hasta por 2 minutos. Muchas gracias. También estaría relacionado con mi actividad actual. Estoy a cargo del área de noticias de nuestra emisora en Valle de Bravo y bajo mi supervisión se encuentran 2 personas que nos apoyan y siempre la respuesta es aplicar lo sencillo. Lo más sencillo es practicar el ejemplo. Tenemos disposiciones que nos rigen, nos mandan determinados mecanismos para llevar a cabo las actividades y yo no es que solo se las indique o que se las inculque a través de diferentes técnicas, sino que las aplico yo mismo y así tanto ella como él, quienes están ahorita a mi cargo, pues lo ven ya en la práctica y no solo eso, sino que ven la disposición para trabajar de mi parte y entonces en ellos pues ya las dudas se disipan más fácilmente y están más dispuestos a colaborar y a lograr los objetivos que tenemos en común y de la misma manera apoyar cuando alguien del equipo se atora, solventamos la situación, sacamos los resultados, el trabajo se hace, las complicaciones se resuelven y ya con eso participamos todos. Sí, gracias, que te dejamos escuchar un momentito, pero ya creo que soy yo. Muchas gracias. Misael, hasta por 2 minutos. Pues, atendiendo su pregunta, yo creo que me remitiría a mi último empleo. Yo fui encargado de distribución de mercancía para una empresa de alimentos. Entonces, nosotros mandábamos alimentos todos los fines de semana. Mandábamos a Puebla, mandábamos a Morelia, Querétaro, Guadalajara. Entonces, para generar esta unión de trabajo, como lo menciona en la pregunta, nos reuníamos antes de cada envío, platicábamos. Yo creo que lo importante ahí era el diálogo, que quienes iban a generar estos encargos, estos envíos, tuvieran la confianza de tener o saber cuáles eran las problemáticas, que se sintieran en confianza de sentir lo que necesitaban, que muchas veces pues se necesitaba, pues no sé, agua de más o gasolina de más o ciertos alimentos o ciertas necesidades que tú vas más en confianza cuando haces una tarea que te es encargada. Entonces, para mí es eso, cuando se trabaja en equipo y se tiene que llegar a un objetivo común, el diálogo es importante para que todos sepamos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y sobre todo teniendo las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y de eso era mi trabajo en ese entonces. Entonces, para mí es eso, que nos sintamos en confianza, que exista el diálogo. Gracias, Misael, por tu respuesta. Concluimos con esta entrevista, siendo las 16:19. Agradecemos su presencia y participación. Si nos apoyan en